Hola a todos, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora. Vamos pequeños que yo os llevaré, niños venid a mi lado. Traigo un book tag al que me ha nominado Laura de Alma Lectora, que la adoro, y me ha nominado al book tag, que lo tengo aquí en la chuleta, Miedo a leer, que por cierto, ya hay otro book tag que hice con el mismo nombre, Miedo a leer, pero ese era mucho más largo, y por si tenéis curiosidad, os dejo el enlace para que vayáis a bicharlo después de ver este, que no son los mismos, son distintos book tags, lo que pasa es que tiene el mismo nombre. A lo que iba, no sé quién lo ha creado, lo siento, no lo he visto, no sé quién lo ha creado, pero opino igual que Laura, que estas fechas vienen muy bien para este book tag. La primera premisa es miedo a comenzar un libro porque es un tocho. Lo he cogido porque lo tengo a mano, porque quiero leerlo. Y pensaba que este Halloween iba a leérmelo, pero no, porque le tengo miedo. ¿Y por qué le tengo miedo yo a este? No es un, a ver, es un tocho, pero son 800 páginas, 800 y algo. No es tan enorme, pero es de Stephen King. Y yo tengo miedo a los libros tochos de Stephen King. Y por culpa de It. Me costó mucho. De hecho, no pude volver a leer a King, a Stephen King, en décadas. De hecho, hace como... Cuando abrí el canal, creo que volví a empezar a leerlo. Gracias a Diego Beaumont, por cierto. Pero... la verdad es que ahora mismo lo tengo otra vez un poco abandonado. Este a lo mejor me gustó más que It. ¿Qué tiene It? Que gusta a todo el mundo, pero yo no pude con él. Animadme a leer, ¿cómo se llamaba? Insomnia. ¿Por qué tengo que leer Insomnia? Los que seáis fan de Stephen King, contestadme. Bueno, también me podéis decir, lea Stephen King, punto, ¿sabes? Que tampoco pido mucho. Seguimos. Siguiente. Miedo a leer un libro por lo terrorífico que es. No lo tengo, pero lo tuve en las manos. De hecho, lo he tenido en las manos varias veces, pero no me lo he comprado porque me da miedo. Y es Carne Exquisita. Sé que me va a molar. Creo, vamos, yo. Pero me da un poquito de miedo meterme en terrenos caníbales. Es que el planteamiento del mundo, creo que ha habido un virus o algo así que ha matado a todos los animales de carne, que nos ofrecían carne, y la única solución a la gente, hacerse vegetariana no, es comer carne humana. Entonces, pues tienen granjas de carne humana. Y ese es el planteamiento. Me da miedito. Me parece un poco terrorífico, ¿no? Sí, pues eso. ¿Por qué tengo que leérmelo? Decírmelo abajo en comentarios, animarme a leerme. Miedo a leer un libro porque tiene mucho hype. En una lectura conjunta que hice con Amarie de Landris, creo que lo he dicho bien, da tanto gusto hablar con ella, pues que me convenció y me pillé el primero de Camino de... ¿Cómo se llama Camino? El Camino de los Reyes, eso, el Archivo de las Tormentas, primer libro. Muy bueno, sobre todo el primero y después el segundo. Creo que el segundo le gustó más al final. Creo que sí. Bueno, el caso es que dije, venga, tengo que leer un Brandon Sanderson ahí, todo bueno, todo bueno. Pero yo tengo un problema, a mí no me gusta tanto Brandon Sanderson. O sea, no me meto con él. Aquí... yo me leí el primero de Nacidos de la Bruma y no me pareció tan chachi-guachi. Y como que... no sé. También me leí Lantris y ese sí que me gustó bastante más. Dicen que el Camino de los Reyes, o sea, ¿cómo se llama? El Archivo de las Tormentas, todos esos libros que además van a ser un huevo. Pero bueno, yo de momento solo me he pillado el primero. A ver qué tal. ¿Le tengo miedo? Sí. ¿Lo quiero leer? Sí. Toda la gente lo pone muy bien y yo tengo mucho miedo porque a mí este hombre me da, no sé, angustia vital. No lo sé. Además dicen que luego empieza a conectar todos los libros y yo seguro que no me entero de nada de eso, porque yo soy una despistada de la vida. Pero bueno, yo voy a empezarme a leer el Archivo de las Tormentas y lo voy a empezar a leer. Ahora, con paciencia, que ya saber cuándo lo empiezo.
Que le tengo miedo, ya está. Le tengo miedo al Archivo de las Tormentas, ya está. Siguiente pregunta. Miedo a comenzar una saga porque son muchos libros. ¿He dicho antes el Archivo de las Tormentas? No, ¿verdad? Bueno, de hecho Laura nombra a dos que dije yo, efectivamente, que son el de Malaz, los libros estos de Malaz, que son también 800 libros, y luego uno que sí que quería leerme, que es la de Rueda del Tiempo. Además, cuando sacaron la serie, dije yo, pues voy a leérmelos antes de ver la serie. Bueno, pues ni una cosa ni la otra, porque son un huevo. Y me dan pereza suprema, además que son tochos. Y claro, los últimos, que son del Brandon Sanderson, son más tochos aún. Mucho miedo tengo yo a la Rueda del Tiempo, pero sin embargo me llama muchísimo la atención, tiene que estar muy bien. Otro, El Brujero. Los libros del Brujero, son muchos. Yo creo que son menos que la Rueda del Tiempo, creo. Pero son bastantes y me llaman mucho la atención. Me gusta mucho la figura del brujero y me gusta mucho el mundo. Lo quiero leer, pero es que son tantos que como que se me baja el hype. Ay. Siguiente. Miedo a leer un libro porque no estás en el mood. A ver, esto lo tengo que explicar. Me lo compré hace un año justo. Y es el de La ridícula idea de no volver a verte. Yo me lo compré cuando se murió mi padre, hace como año y pico. Y pensando, este libro me va a ayudar. Pero aún no. Y yo dije, dentro de un año me lo leo. Ha pasado un año y ya te digo yo que no. No. Dale tiempo al tiempo. ¿Qué le tengo ganas? Yo creo que además, no sé, le tengo ganas, me va a ayudar. No sé qué le veo yo que sé que me va a gustar mucho. Pero como que... Ay, más adelante. Tampoco hay que tener prisa para leer un libro. Ya te apetecerá. Uy, qué ansia la vida. Pues no vamos a angustiar. Ya lo leeré. Y punto. Y ala, ya está. Hasta aquí el book tag. Es cortito, ya lo habéis visto. Y ahora las nominaciones. Voy a nominar a dos personitas que las quiero mucho. Y empiezo nominando a La Libroteca de Serri, que me encanta y estoy deseando a ver sus miedos, sus cosas, porque, no sé, yo a esta mujer veo capaz de leerse cualquier cosa. Pues ahí quiero ver qué me cuenta. Ah, también quiero nominar a mi amada Rebeca, de Un libro más, nunca uno menos, que me encanta, la adoro. Es con excusa preciosa, da ganas de achucharla todo el rato, que sí. Bueno, pues a ella. Y... porque además me ha nominado a otro book tag y así se la devuelvo. Y ya está. Espero que os haga ilusión que os nomine. El caso es que os he nominado porque la que le hace ilusión es a mí. Y punto. Y ya sabéis que no hace falta hacerlo. Esto es porque yo quiero. Punto. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar suscritos y por darle a like. Nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!